mellitus. Y vamos a hacer algunas como introducciones generales de lo que es diabetes mellitus para que nosotros podamos ir integrando ciertos conceptos de la enfermedad, conceptos generales de la cual podemos ir derivando algunas cuestiones ya mucho más específicas, que obviamente cuando uno se mete al terreno de lo específico, pues se vuelve un poquito más complejo. Las generalidades, es obvio, uno las va entendiendo fácil, pero sirven, son muy útiles, ¿no? Son muy útiles. Para tratar una enfermedad, intentar tratar una enfermedad, nos saltamos el paso de todos los procesos, porque evidentemente estamos hablando de una enfermedad cuyo diagnóstico es más químico, ¿verdad? Es más el dato de laboratorio. Por supuesto, la clínica tiene mucha importancia, pero que le va a dar a uno los pasos para, a partir de conceptos generales, ir definiendo cosas particulares y ahí en esa cosa particular, pues, evidentemente conocer más de la enfermedad. En primer lugar, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico en esencia, un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, pero es lógico entender que cuando ya uno mete el metabolismo de los carbohidratos va acompañada también del metabolismo de las proteínas y de las grasas, porque evidentemente todo se conjuga. Pero en esencia, en el trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. Luego, como concepto general, hay que entender que estamos hablando de una enfermedad de la cual uno debe desarrollar un plan educacional muy importante para el paciente y para la familia, porque es una enfermedad que uno no va a resolver en una perspectiva de curación, sino más bien en una perspectiva de terapia, en una perspectiva de tratamiento, en una perspectiva de tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en esos planes educacionales cuesta mucho porque cuando uno intenta y uno se va volviendo, digamos, en la clínica un poquito precavido en esa situación, porque decirle a un paciente, mire, usted tiene diabetes, es un poco difícil, ¿verdad? Choca mucho con los pacientes y de repente entonces uno pierde esa adherencia que pudiera tener el paciente para la terapia que uno va a establecer. Y entonces uno le dice, no, pues tiene trastornado el metabolismo de su azúcar. Y por ahí va uno llevándose a los pacientes para lograr establecer planes educacionales y saber que es una enfermedad que uno va a tratar para el resto de los días. Y luego, entonces, entender que se topa uno con un tipo de paciente, inclusive ya difícil de tratar. Establece uno terapéuticas para tratar la diabetes y el paciente vuelve y dice, ya me terminé el tratamiento. Entonces, no estamos bien. No hemos logrado un buen plan educacional o hemos hecho un buen plan educacional y desde el punto de vista de la recepción no hemos logrado los objetivos necesarios. Entonces, eso es la diabetes mellitus, una enfermedad mundial. En tercer lugar, es una enfermedad distribuida por todo el mundo. Evidentemente, tiene más predominio en países muy, muy desarrollados, pero en países como el nuestro es clarísimo también que cada vez vamos viendo más esta enfermedad, la estamos viendo con más frecuencia. Cuarto lugar, esta enfermedad desarrolla complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Eso es muy importante de establecerlo. Quinto lugar, dentro de las generalidades, es de que pues, no tiene el mismo comportamiento con toda la gente. La enfermedad no tiene, y probablemente se deba a cuestiones genéticas, a cuestiones ambientales, probablemente a cuestiones alimentarias, pero no tiene el mismo comportamiento. Entonces, habida cuenta que uno logra entender que algunos pacientes, en algunos pacientes la enfermedad es mucho más grave y en otros pacientes es mucho más tolerable. Y pues cada vez se sabe más, y paradójicamente pues hay un buen vacío del que se va a ir aprendiendo mucho más con esta enfermedad. Eso es la diabetes mellitus, ¿verdad? En términos generales.
El marcador, por supuesto, el marcador más importante es los niveles de glucosa en sangre, y entendiendo que la glucosa en la sangre, digamos, forma parte, digamos, de lo que se da la presión coloidosmótica, digamos, en el espacio vascular. Porque, digamos, la presión, digamos, coloidosmótica que se da en el espacio vascular está dado por la concentración de inmunoglobulinas, proteínas, glucosa, electrolitos, etcétera. Pero no se nos debe olvidar que la glucosa forma parte importante de todo eso. Luego que, evidentemente, ya no hablamos nosotros de valores normales, digamos, de la glucosa, sino, digamos, niveles de tolerancia normal a la glucosa. Eso es también una cuestión muy importante que debemos ir aprendiendo. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante con ustedes, lo recuerdo muy bien, hablábamos, por ejemplo, de diabetes química, ¿verdad? Es un concepto de hace 40 años de diabetes química. ¿Por qué? Porque el diagnóstico era más por los niveles de glucosa en sangre. Y ahora sabemos que los niveles de glucosa en sangre tienden a producir complicaciones agudas y crónicas, como bien dije, y por supuesto a la larga a afectar una serie de órganos y sistemas en el ser humano que van a afectar su calidad de vida y van a afectar su mortalidad. Entonces, ya en la actualidad hablamos nosotros de niveles de glucosa que dan una tolerancia normal al metabolismo de la glucosa, y eso nos refiere a un término. Cabalmente es el término de homeostasis o homeostasia, ¿verdad? Que quiere decir un balance normal entre los niveles que manejamos, entre lo que ingerimos, lo que ingresa a nuestro organismo, lo que metabolizamos, y lo que requerimos y lo que metabolizamos. Porque la glucosa, ese es otro punto importante, ¿verdad? Forma parte del metabolismo esencial de nuestras células, de la unidad funcional de cada uno de nuestros órganos y sistemas, que es de la célula, con una función especializada a nivel de sistema nervioso, a nivel de corazón, riñón, músculo, etcétera, pero la unidad funcional es la célula. Y entonces hay un montón de cositas que uno debe ir entendiendo de la diabetes mellitus para poder integrar ya conocimientos un poquito más particulares de lo que es la diabetes mellitus. Entonces, a partir de todas estas cositas que nos van abriendo una brecha, una serie de líneas que nos van a conducir al conocimiento esencial de la diabetes mellitus, pues nosotros tenemos que aprender a tratar esta enfermedad que es el pan nuestro de cada día de los médicos internistas. Pues textos y textos, publicaciones y publicaciones. Perdón, de diabetes mellitus existen muchísimas, pero digamos, quizá el abordaje inicial de la diabetes mellitus es del internista. Ya ahora vendrá el endocrinólogo, el diabetólogo, con una serie de cuestiones un poquito más especializadas para tratar a la diabetes mellitus. Eso es en términos generales la diabetes mellitus. Entonces nosotros entendemos que partiendo, digamos, del nivel de tolerancia, digamos, normal a la glucosa, y es la glucosa que uno mete con los alimentos, en la diabetes mellitus uno tiende a clasificarla en dos grandes grupos nada más, doctores, en dos grandes grupos. Vamos a ver que existe la gestacional, que hay medicamentos, fenómenos autoinmunes, etcétera, pero en términos generales, uno entiende que la diabetes mellitus se divide en tipo 1 y tipo 2. Antes eran números romanos, ahora son números arábigos, tipo 1 y tipo 2. Pero son clasificaciones, y yo sí uso este término que obedece, claro, a esta clasificación, obedece, por supuesto, a estudios, ¿verdad? Estudios. Lo que se denomina medicina basada en evidencia, por supuesto, porque si no, nosotros no fuéramos científicos, ¿verdad, doctores? Estuviéramos hablando cosas del que receta en el mercado o se atreve a recetar en la farmacia, no estaríamos bien. Nosotros hablamos
del conocimiento, pero tipo 1 y tipo 2 como los más importantes. El tipo 1 es el insulino dependiente y el tipo 2 no insulino dependiente. Entonces ya esos dos términos cuestionables. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de comportamiento de la enfermedad y desde el punto de vista de la terapéutica que nosotros establecemos, hay muchas ambigüedades ahí. Hay muchos puntos o muchas zonas, digamos, donde en realidad se mezclan las dos situaciones de una y de la otra para poder remarcar que existen realmente o tipo 1 o tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay muchos pacientes que tienen una diabetes tipo 2 que, entre comillas, se denomina no insulino dependiente. Por eso es de que yo se las subrayo, porque son términos incluso que cada vez van tendiendo a usarse menos, en realidad a usarse menos. Pero sí le sirve a uno de referencia. Entonces, por ejemplo, hay pacientes tipo 2 que uno dice, bueno, no son insulino dependientes, pues resulta que son insulino dependientes. Y entonces el concepto es muy relativo, tal y como sucede, digamos, con los últimos estudios de diabetes mellitus, que cada vez cuando se... bueno, perdón. Pero entonces mi punto es que a pesar de los estudios de evidencia, de las publicaciones, de las nuevas guías, son cuestiones, doctores, miren, eso sí se los digo y los subrayo, y yo me hago responsable de lo que les digo, son arbitrarios, al final de cuentas son arbitrarios, que van a depender, por supuesto, de los estudios de la medicina basada en evidencia, por supuesto, pero el punto es que tenemos que entender, doctores, que hay ahí un concepto de arbitrariedad. Como por ejemplo los niveles normales de glucosa en sangre, ya sean ayunas o preprandial o postprandial, ¿verdad? Aprendimos, por ejemplo, que los niveles normales eran 124 miligramos por ciento y que después de desayunar podía ser 126, 128, por ejemplo, y ahora se han ido bajando los rangos, que resulta también en arbitrariedad, por supuesto, de acuerdo a los estudios basados en evidencia, pero es una arbitrariedad porque ahora lo que se trata es de reducir todos esos niveles para vigilancia epidemiológica, para el diagnóstico precoz, para el tratamiento precoz y evitar las complicaciones, sobre todo en este caso tardías, como lo estamos viendo, tardías de la diabetes mellitus. Entonces, de tipo 1, pues, ahí nosotros decimos, ahí es insulino dependiente, son pacientes abajo de los 30 años de edad, pacientes que no tienen una morfología específica, me refiero a características, por ejemplo, de obesidad y estas cosas que vemos en el otro grupo, y que generalmente debutan con la presencia de cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Entonces, ese tipo de pacientes tienen este rasgo clínico, tienen este rasgo característico, ¿verdad? Debajo de los 30 años de edad, que debutan de esa manera y que de repente van a parar a la emergencia por todo ese tipo de alteraciones osmolares e hidroelectrolíticas. Y entonces, esa es la forma de ellos. En el tipo 2 estamos hablando arriba de los 35 años de edad, 35 años de edad, porque también es un dato arbitrario. No es que son datos arbitrarios, ¿verdad? Y no se vayan a confundir con lo que les estoy enseñando, por favor, porque si no, en lugar de que yo pretenda que logremos entender qué es la diabetes mellitus, nos complicamos. En cambio, el paciente tipo 2 es el paciente que sí responde a los hipoglucemiantes orales, no debuta bajo esta forma, es el paciente obeso, sedentario y que tiene asociada algunas otras comorbilidades, porque eso se me olvidó cuando hablé de generalidades de la diabetes mellitus, que el hecho de que encontremos hiperglucemia, eso va asociado a comorbilidades, tal y como sucede, por ejemplo, en el síndrome metabólico. En el síndrome metabólico vemos hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión e hiperglucemia, por ejemplo. Obesidad central, con trastornos ya bien
digamos, aparte de lo genotípico, la presencia de lo fenotípico, ¿verdad? La morfología de las personas, la forma de las personas, la obesidad central y todas esas cosas. Entonces nosotros vemos que, digamos, en una tolerancia normal a la glucosa, dice uno, ahora ya se manejan conceptos como, por ejemplo, 100 miligramos por ciento en ayunas, por ejemplo. Y ya cuando uno ve en el postprandial, ya uno de 2 horas después de la dieta normal, digamos, cuando hablamos de la tolerancia normal a la glucosa, ya vemos 140 miligramos por ciento. Y que vemos una hemoglobina glucosilada por debajo de 5.6%, digamos. ¿Se dan cuenta? Son rasgos, al final de cuentas, yo sí me atrevo a usar ese término y lo hago muy mío si quieren, de la arbitrariedad que tenemos. Algún día van a venir y nos van a presentar otros datos, doctores. Van a presentar otros datos. Y cuando nosotros vemos que ya hay, por ejemplo, prediabetes, que también, por favor, es un término que quede bien claro, porque de repente un endocrino me escucha decir esto y va a decir, no, doctor, disculpe, doctor Rodas, pero no existe prediabetes. Bueno, hay algunos estudios que ¿estamos ahí? Doctor. Sí, se fue. Sí, yo aquí me a saber qué pasó con mi teléfono. No sé qué pasó. Entonces les decía, pero sí, ahí estamos, sigamos. Hay conceptos, ¿verdad? Prediabetes. Yo, por ejemplo, sí entiendo un poquito el concepto de prediabetes. Digamos, en el concepto de prediabetes ya vemos algunas alteraciones, digamos, de la glucemia en ayuno o postprandiales. Ahí ya vemos nosotros algún tipo de alteraciones. Generalmente hablamos nosotros que una glucosa de 100 a 125, fíjense bien, 100 a 125, uno dice, esto puede ser una prediabetes en ayuno. Si uno ve unos 140, 199, por ejemplo, 200 o 199, dice uno, aquí ya está viviendo yo, que hay cierta alteración en las concentraciones de glucemia en ayuno y postprandiales. Y si uno ve que hay, digamos, por ejemplo, una hemoglobina glucosilada que va de 5.7 a 6.4, entonces uno mete en el rango a los pacientes de prediabetes. Pero si uno, mira, doctor, pero si uno quiere ser más cauto en lo que dice, en una discusión, digamos, en un foro que uno esté tratando, o así como en este momento que estamos intentando aprender un poquito de diabetes mellitus, bueno, uno podría intentar Creo que se salió de la clase. A ver, ahí estoy ya. Ahí estamos ya. Doctor. Sí, doctor. Bueno, a ver qué pasó. Recibí una llamada, la cancelé y no sé qué me salió, pero bueno. Y si uno quisiera, entonces, ser muy cuidadoso con los términos que utilizamos, sencillamente uno le puede quitar ese término de prediabetes y decir, yo, por ejemplo, si alguien me dice, mi doctor, es que no existe la prediabetes, yo diría, bueno, ya son alteraciones de la glucemia, de las cuales uno tiene que tener mucha atención, porque el paciente a la larga puede desarrollar diabetes mellitus. Si uno quiere salvar la situación en relación con los términos de prediabetes.
Y por supuesto, de ahí viene todo ya, digamos, la diabetes mellitus previamente establecida. Cuando uno ve una hemoglobina glucosilada que está igual o arriba de 6.5%, digamos, ve, digamos, en ayunas 126 para arriba y ve postprandial, 2 horas postprandial, digamos, de 200 miligramos por ciento para arriba. Arriba de 200 miligramos por ciento. Diríamos que esos son los conceptos importantes cuando nosotros queremos tener todo ese espectro, digamos, de homeostasis que debe existir entre las concentraciones de glucosa en sangre. Y ya para terminar esta parte introductoria, viene un punto importante que es el pinchoncito en el dedo, que es el glucómetro. Aquí sí es muy importante entender en el pinchoncito que estamos hablando no de la glucemia sérica. Dos cosas con el pinchoncito. Que si uno lo hace en ayunas, debiera tener un rango que se acerque más o menos al control de la glucemia sérica. No se les olvide. Y si uno lo hace al azar, pues uno debe tener en cuenta que si a uno le aparece 150 miligramos por ciento para arriba, eso debe ser entonces ya en este rango de alteraciones de la glucemia, de las cuales uno debe ser muy cuidadoso y debe intentar vigilar para ver qué es lo que está pasando. Eso es, digamos, desde el punto de vista de la diabetes mellitus, desde el punto de vista del parámetro, que son las concentraciones, digamos, de glucosa, de los parámetros de glucosa en sangre. Bueno, vamos bien ahí, doctores. ¿Vamos bien? Muy bien. Aparte de estos tipos, digamos, bastante específicos con los que uno debe aprender a familiarizarse de diabetes mellitus, existen otros. Miren, en la etiología de la diabetes mellitus no tenemos bien claro qué es lo que está pasando. No sabemos bien claramente qué es lo que pasa, sobre todo con estos dos tipos que he mencionado yo, tipo 1 y tipo 2. De manera que existen otras causas de diabetes que puede enfrentar y que no necesariamente corresponden a estos grupos. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista de la genética, no tenemos bien claro qué es lo que pasa con los pacientes. Todavía no lo sabemos claramente. Pero sí vale el comentario de decir que la diabetes mellitus está ligada a factores genéticos. O sea, tiene una fuerte carga heredofamiliar. Se ha visto, ¿verdad?, de padres a hijos, de hijos a hijos y de abuelos a nietos, etc. De repente, tiene otra característica, que el carácter heredofamiliar salta a alguna generación. Puede ser que salte a alguna generación. Un abuelo viene entonces de un abuelo, de un padre, no a los hijos, pero sí a los nietos. Salta generaciones. Es muy posible que pase eso. Hay estudios que demuestran esa relación. Lo otro es que probablemente se relacione con factores, procesos infecciosos virales que desencadenan fenómenos autoinmunes. Recuérdense, los agentes infecciosos virales causan enfermedad per se o causan enfermedad como respuesta inmunológica. Entonces, por ahí se menciona que puede haber, digamos, alguna alteración, digamos, de carácter inmunológico que pueda desencadenar la diabetes mellitus. Pero aunado a todo esto, porque es muy complejo por eso establecer factores etiológicos de la enfermedad, cuesta mucho. Vienen factores de tipo ambiental, vienen factores de tipo cultural, y lo cultural ligado con factores, digamos, de tipo dietético, digamos, factores de tipo regional, etcétera, que pudieran hacer que aparezca la diabetes mellitus. Entonces, frecuentemente se van a topar ustedes con pacientes
que le dices, doctor, fíjese que yo me volví diabético cuando se murió mi mamá, mi papá, mi tío, o cuando falló el penalti en el Mundial. O Messi falló el penalti para la Copa América. Y me puse malo. ¿Por qué? Porque hay factores ambientales, tensionales, que pueden propiciar que a la larga hayan factores genéticos para desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando la gente le dice a uno, eso hay que entenderlo, porque puede estar el factor ambiental relacionado con el aspecto puramente genético, que va a ser la responsable de, digamos, de modificar la función de las células beta del páncreas, ocasionando desde el punto de vista genético algunas mutaciones que no las vamos a revisar nosotros, ¿verdad? Porque esas ya las van a ir a leer ustedes a su libro, pero sí pueden haber, digamos, algunas mutaciones genéticas por ahí, con algunos factores, algunos reguladores que alteran, digamos, la función normal de las células beta del páncreas. Eso sería, digamos, esa se sale un poquito, digamos, del rango de estas dos clasificaciones, de la tipo 1 y de la tipo 2. Pero yo diría que no se sale del todo, no lo olvidemos. No es como una diabetes aparte, sino están muy ligadas, muy comprometidas. Tanto con la una, con la dos. Tenemos ahí, por ejemplo, en el periodo neonatal, que va de 1 a 28 días, algunos retos ahí que tienden a resolverse también al pasar este periodo de neonatal, donde se ven algunos casos, digamos, de trastornos de la concentración normal de glucosa. Luego venimos con otro tipo que son las enfermedades exócrinas. Recordemos que el páncreas tiene una función endocrina y una función exócrina, ¿verdad? Cuando veamos, vamos a estudiar más adelante pancreatitis aguda, pancreatitis recidivante y pancreatitis crónica. Pero muchos pacientes que hacen pancreatitis aguda alteran su concentración de glucosa transitoriamente. Luego se resuelve. Muchos pacientes que hacen pancreatitis crónica alteran su metabolismo de la glucosa y tiende a resolverse menos. Y de ese grupo que tiende a resolverse menos, hay algunos pacientes que empiezan a desarrollar diabetes mellitus. Generalmente en estos pacientes vemos nosotros pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quística del páncreas, un montón de cositas así, ¿verdad? Digamos, extras a la pancreatitis pura aguda. Pacientes que se tienden a complicar. Existen también algunas endocrinopatías, la acromegalia, síndrome de Cushing, el feoconocitoma, el hipertiroidismo, digamos, cuando ya creo que ya estudiaron hipertiroidismo. Y ahí se vieron que en el hipertiroidismo se altera el metabolismo de la glucosa. Entonces, a la par de esto, una serie, digamos, de problemas, digamos, de endocrinopatías que se asocian y siempre, no se les olvide, muy ligadas, muy ligadas, en este caso, sobre todo a la diabetes tipo 2, más que a la diabetes tipo 1. Vemos algunos trastornos en el metabolismo de la glucosa ocasionadas por fármacos como los glucocorticoides, ya sabemos todos esos, que aparte de afectar el estado inmunológico del paciente, altera el metabolismo de la glucosa. Algunos agonistas adrenérgicos, algunos diuréticos tiacídicos también pueden producir esto, algunos anticonvulsivantes como la hidantoína, pueden alterar el metabolismo de la glucosa. Y entonces ya vamos agrandando un poquito el listado de situaciones en las que nosotros vemos que se altera el metabolismo de la glucosa. Y luego vemos infecciones virales por sí mismas, ¿verdad? No se les olvide hablar de infecciones virales. Uno siempre lanza una flecha por sí mismos y siempre los virus desencadenan fenómenos autoinmunes.
Y cabalmente es lo que estamos viendo con la pandemia actualmente, ¿verdad? Con el long COVID, el COVID crónico, que estamos viendo que hay algunos fenómenos autoinmunes. El lupus, por ejemplo, pacientes que quizá nunca hubieran padecido de lupus, resulta que ahora empiezan a desarrollar lupus. Pacientes que nunca se hubieran imaginado síndrome de Sjögren, fenómenos autoinmunes. Entonces, ya empezamos a ver un montón de cositas así a raíz de esa división que debemos hacer de los virus. No se les olvide, no se les olvide. Fenómenos por sí mismos y fenómenos inmunológicos. Y entonces, en el caso de los virus, bueno, tenemos la rubiola congénita, citomegalovirus, el Coxsackie, el virus Coxsackie, digamos, infecciones virales que pueden llevar a estas cosas. Y entonces ahí ya se me olvidaba la gestacional. Se me olvidaba la gestacional. La gestacional tiene unas connotaciones muy importantes. En el caso de la diabetes gestacional también lanzamos 2 flechas. Número 1, las pacientes que alteran su metabolismo de la glucosa y empiezan a desarrollar hiperglucemia, se resuelve el embarazo y chau a la diabetes. Y tenemos el otro grupo de pacientes que resuelven el embarazo y quedan con persistencia de hiperglucemia y a los pocos tiempos de resolución del embarazo lo resuelven, y otro pequeño grupito que quedan definitivamente con el cuadro clínico de la diabetes mellitus. Esas, digamos, serían las cuestiones más importantes de diabetes mellitus. Ya hablamos también de las farmacológicas, ¿verdad? Las farmacológicas como la hidantoína, el uso de los esteroides. Uno sabe que le va a administrar esteroides al paciente en periodos cortos o en periodos prolongados, sabe uno que va a alterar el metabolismo de la glucosa. Ahora, todos sabemos qué es lo que pasa, digamos, con la glucosa. Bueno, sí, entremos a esta parte tal vez de la biosíntesis de la glucosa. La insulina es producida por las células beta de los islotes pancreáticos. Todos sabemos eso. Que forma parte de la función endocrina, ¿verdad? Se sintetiza como un precursor, luego una cadena de aminoácidos, luego se desarrolla la preproinsulina, luego aparece la proinsulina, hasta que finalmente es estructurada esta insulina, cuyo objetivo final es agarrar a la glucosa y meterla a través de la membrana celular para que sea utilizada como requerimiento energético para la célula, ¿verdad? Para el funcionamiento normal de la célula. Eso se denomina, digamos, homeostasis. Concentración normal de insulina, concentración normal de glucosa, la mete al interior de la célula para el metabolismo de la célula como requerimiento energético y se acabó. Entonces, quizá de esto puede agregar algunas flechitas como por ejemplo, en el hígado hay almacenamiento de glucosa y del almacenamiento de la glucosa en el hígado, lo más importante, aparte de la glucogenólisis en el hígado, lo más importante es la gluconeogénesis, porque es un fenómeno que tiende a afectar más cuando rompemos esa homeostasis, doctores. Cuando se rompe la homeostasis, entonces resulta que la gluconeogénesis sí es un fenómeno muy importante. Evidentemente para la utilización de la glucosa hacia órganos muy importantes. Y en los islotes del páncreas, pues la liberación también del glucagón, que es el contrametabolismo y contrarregulación de los niveles de formación de insulina, para mantener, por eso lo vengo recalcando, para mantener ese fenómeno que se denomina homeostasis, ¿verdad? Que si uno quisiera coloquialmente decirlo, es el balance entre lo bueno y lo malo, entre lo mucho y lo poco, entre lo normal y lo anormal. Es el balance, es el que se logra en el funcionamiento de las células. Cuando ese balance se rompe, entonces encontramos todo esto.
Entonces, todos, en esencia, ¿verdad? Todos nuestros órganos y sistemas necesitan de glucosa para su metabolismo. Algunos lo necesitan más, que puede ser, digamos, porque el metabolismo de sus células así lo requiere. Pero entonces vemos nosotros de que ahí hay un balance, digamos, muy importante. Todo esto, aquí acabamos, digamos, con esa parte de fisiopatología, digamos, de la diabetes mellitus. Cuestiones epidemiológicas, ya sabemos que es una enfermedad estudiada cada vez de uno, por ejemplo, en niños, el aparecimiento de diabetes mellitus. Y mencionamos la diabetes mellitus neonatal, de 1 al 28 años. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus? Miren, la diabetes mellitus es una enfermedad muy subclínica, doctores. A ver si alcanzamos el tiempo. La diabetes mellitus es una enfermedad muy subclínica, va socavando, y como esta mesa que tengo yo aquí, va socavando todo abajo hasta que al final el piso se derrumba y aparecen las complicaciones agudas y crónicas, o aparece, digamos, el punto ya de no hay vuelta para atrás, porque afecta la calidad de vida de los pacientes. Por eso es que los criterios para el diagnóstico se van haciendo cada vez más reducidos. Entonces veamos nosotros signos y síntomas con el dato, digamos, de la glucosa sérica. El dato de la glucosa sérica. Entonces resulta que el diagnóstico de diabetes mellitus puede ser un hallazgo casual. Porque compré un seguro médico, voy y me piden estos datos de laboratorio y ahí detectamos. Y entonces, sorpresa para el paciente, pues yo nunca he sentido nada. Es muy subclínica, muy insidiosa, va produciendo daños, ¿verdad? Va produciendo nefropatía, retinopatía, vasculopatía, dermatopatía, encefalopatía, miopatía. O sea, va produciendo daños a todo nivel. Vasculopatías. Entonces, al producir ese daño a todo nivel, de repente se expresa y entonces ya encontramos el punto de donde no hay vuelta atrás y ya el daño está muy producido. Muy producido, y entonces la terapéutica, el diagnóstico y el enfoque desde el punto de vista de terapéutica médica, pues muchas veces se ve limitado. Entonces uno debe decir que para el diagnóstico de la diabetes mellitus son los síntomas más la concentración de glucosa, con todos esos parámetros que habíamos mencionado muy al principio. No los vamos a repetir. Quizá lo más importante es definir que esta combinación de signos y síntomas, al brindarnos el diagnóstico, sí, los signos y síntomas sí los puede uno dividir. Polifagia, poliuria, polidipsia, digamos, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, o dividir el caso, digamos, de la diabetes mellitus tipo 1, que el paciente debuta con un trastorno como los que habíamos mencionado, ¿verdad? Un trastorno hiperosmolar, cetoacidótico o mixto. Las dos cosas, con predominio de la una o de la otra. Eso es lo más importante cuando nosotros queremos establecer el diagnóstico de diabetes mellitus. Por eso es de que generalmente en la clínica ve uno a un paciente con un trastorno que nada que ver, entre comillas, uno manda a investigar colesterol, triglicéridos, el perfil de lípidos, la creatinina, el ácido úrico, el nitrógeno de urea y la glucosa, ¿verdad, doctores? Porque ahí uno puede ya de repente llevarse sorpresas y hacer el diagnóstico. Y en ese caso, pues los fines terapéuticos van a tener una buena utilidad porque vamos a lograr nosotros mejorar, digamos, la calidad de vida de los pacientes. Digamos, quizá conocer un poquito, digamos, de los mecanismos normales de la secreción de insulina, que sería el siguiente paso para digamos, ya entrar en las cuestiones puramente terapéuticas, porque las cuestiones terapéuticas son bien complicadas. Entonces,
Sí, debe uno entender que la glucosa, ¿verdad?, se mete al interior de la célula a través de ciertas enzimas, como la glucosa 6-fosfato, dentro de la mitocondria, el piruvato, etcétera, va a favorecer, digamos, la utilización de la glucosa dentro de la célula. Eso se los dejaría yo para que ustedes lo estudien un poquito más y puedan interiorizar un poquito más en el conocimiento de la enfermedad. Aquí ya hemos hablado, digamos, de los lineamientos de tipo general, que prácticamente nos dicen qué es lo que está pasando con el paciente. Y entonces pasaríamos a lo que es el abordaje del paciente. Entonces ahí para eso ya existen guías. Las guías de abordaje, digamos, de los pacientes, antes de entrar en el terreno específico, perdón, de estas guías, yo quiero, por la experiencia que va teniendo uno con el paso del tiempo y de los años, darles, digamos, algunos lineamientos de tipo general. Yo estaba, porque ahora sí ya conseguí el libro de Harrison, la 20 edición, no la tenía, pero la conseguí ayer, cabalmente. Y estaba yo revisando el libro de ustedes, estaba revisándolo ayer que lo recibí, cabalmente dije, mañana me toca diabetes, yo voy a revisar. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que en su libro, cuando se habla de las guías de abordaje, digamos, de esto, y en esa partecita donde se habla del estilo de vida de los pacientes, que va a significar 3 cosas: adherencia o apego a la terapéutica, va a significar el manejo, digamos, de las cuestiones alimentarias, y tercero, de lo que es la actividad física que puede desarrollar el paciente, que digamos sería los 3 ejes de la mesita para tratar la diabetes mellitus. Me llama la atención, por ejemplo, cuando estaba viendo yo y dice cuestiones alimentarias, en concentración de carbohidratos. No recuerdo bien, si alguno de ustedes lo leyó y me ayuda, decía, es independiente. Carbohidratos, independiente. Proteínas, independiente. Grasas. Entonces yo me puse a pensar, es independiente, decía. Lo logré leer ahí, porque es que este libro yo lo conseguí ayer. Ayer lo conseguí. Entonces yo me dije, voy a ver qué trae de diabetes mellitus ese libro. Y eso sí me llamó la atención. De ahí todo es igual, ¿verdad? Todo es igual, pero de ahí me llamó la atención eso. Y entonces yo le quería dar algunos tips. Miren, doctores. Número 1, cuando uno quiere establecer una dieta de 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 calorías en el paciente, yo sí me atrevo a decirles. Y si alguno encuentra lo contrario, me llama, lo platicamos y me dice, doctor, usted se equivoca. Me lo dice, usted se equivoca. Pero yo sí aprendí que el 50% del requerimiento calórico de una dieta en un paciente diabético, el 50% de su requerimiento calórico es a base de carbohidratos. Y lo recalco. Porque quiere decir, doctor, le dice el paciente a uno, que entonces yo ya no puedo comer carbohidratos, ya no puedo consumir tales y tales alimentos que son muy ricos en carbohidratos. No es cierto, doctores, no es cierto. Es muy importante que sepamos eso. Yo conservo la línea de que el 50% del requerimiento calórico de los pacientes es carbohidratos, el 35% es a base de grasas y el 15% a base de proteínas. Lo sigo manteniendo. El otro enunciado es que cada vez que nosotros dejamos un hipoglucemiante es porque tenemos que tener substrato, ¿verdad, doctores? Tenemos que tener substrato. Si usamos insulina, tenemos que tener un substrato donde va a actuar la insulina. Si dejamos un hipoglucemiante, tenemos que tener un substrato para que vaya a actuar, pues, sobre un substrato, valga la redundancia.
Eso es muy importante, y quizá yo veo esto como de lo más importante en la clase. Yo siempre les pregunto a los estudiantes, ¿cuánto será que le debemos dejar de carbohidratos a un paciente? Ah, no, dicen los estudiantes. Yo digo que un 20%, 25%, no, pues, es la mitad del requerimiento. Cuando nosotros tenemos medicado a un paciente, cuando lo tenemos medicado, obviamente. Y el otro concepto es cuidado con los periodos de ayuno. Cuidado con los periodos de ayuno prolongado. Y me explico. Los periodos de ayuno prolongado, el paciente diabético tiende, cuando se le van a hacer estudios, a meterse a ayunos prolongados. Y luego, cuando está manejando el concepto de que pues, los carbohidratos son los responsables de su trastorno metabólico, entonces se meten a ayunos prolongados por sí solos. Y eso hace muchísimo más daño que beneficio. Si ustedes me preguntan qué es ayuno prolongado, yo no se los podría responder. Francamente no se los podría responder. También es un término muy arbitrario. Pero uno entiende que hay un tiempo de desayuno, almuerzo y cena, y que cuando uno se salta esos, ya mete su cuerpo a un ayuno prolongado o a un ayuno más allá de lo normal. Pero con los pacientes sí, ellos sí hacen mucho, manejan mucho el concepto de ayuno prolongado. Ellos quieren bajar su azúcar no comiendo. ¿Me explico, doctor? No comiendo. Y entonces eso produce mucho daño en los pacientes. Y luego, entender que a un paciente, el requerimiento energético de un paciente que está en el campo y que trabaja con el machete y el asadón es muy diferente al requerimiento energético que le vamos a dar a un paciente que, como nosotros estamos ahorita sentados y solo viendo el teléfono o la computadora, ¿verdad? Y solo sacamos el estetoscopio, examinamos y hacemos recetas. Al paciente que, por ejemplo, está en el campo y empieza a trabajar de 6 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, totalmente desarrollando una actividad física agotadora. Y el requerimiento energético calórico también va a depender mucho de qué es lo que queremos nosotros. Si queremos que es un paciente que gane peso porque lo vemos totalmente caquético, o es un paciente obeso y que nosotros queremos que reduzca su peso. Entonces son cuestiones muy particulares que vamos manejando nosotros cuando empezamos a investigar, a tratar, y a hacer cabalmente, ponerle atención a esas guías que nos dan para atender a los pacientes, porque esas guías traen un montón de cosas, ¿verdad? Control de la glucosa, autovigilancia, cambios en el estilo de vida, controles, por ejemplo, de fondo de ojo para ver el grado de retinopatía, el control, digamos, para función renal, y un montón de cositas que nos traen, digamos, para abordar al paciente desde el punto de vista integral y establecer qué grado de encefalopatía, retinopatía, nefropatía pueden tener los pacientes, neuropatía, como complicaciones que pudiera tener el paciente y que nos va a demandar que nosotros manejemos la terapéutica en función de todo eso. El examen de los pies, por ejemplo, porque nosotros sabemos de que ahí podemos tener vasculopatía periférica y el paciente nos va a desarrollar una úlcera, nos va a desarrollar un proceso, digamos, isquémico a nivel de un dedo del pie y que eso lo va a llevar a complicaciones, amputaciones. Y entonces el enfoque de las nuevas guías debemos entender que ya va en ese sentido, ¿verdad? Ver cómo están funcionando los riñones, el estudio de imagen de los riñones, el estudio de creatinina, el control de la presión arterial y de lípidos, y el perfil de lípidos y de triglicéridos, por digamos, el perfil que tiene el trastorno en el metabolismo de la glucosa con el síndrome metabólico. Entonces, ese es el enfoque integral que debemos hacer nosotros en el paciente y de lo cual debemos ser muy cuidadosos. Control de perfil de lípidos cada 6 meses, 8 meses, el control, digamos, por ejemplo, de la nefropatía diabética, que puede ser vigilancia semestral o vigilancia anual,
o dependiendo de las características, vigilancia mensual, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego la actividad física. Eso sí es muy importante. No podemos nosotros decirle a un paciente que ha estado en el campo trabajando con el machete y el asadón que nos haga 20, 30 minutos de correr todos los días, ¿verdad, doctores? Pero sí a un paciente sedentario, bueno, entonces a ese paciente hay que decirle, bueno, tenemos que hacer 30, 40 minutos de ejercicio, de caminata, dependiendo de la edad. Y si yo pongo a un paciente de 65, 70 años de edad que corra, después va a resultar con lesiones en los tobillos, en las rodillas, en las caderas, o musculares, o articulares, y entonces ya definitivamente no estamos logrando cabal el abordaje de acuerdo a las guías de atención médica integral que debemos hacer nosotros con los pacientes. Esa es una parte, digamos, muy importante que debemos entender para que nosotros podamos darles una adecuada calidad de vida a los pacientes. Bueno, luego viene este subrayado que se denomina control glucémico. El control glucémico es muy importante. Y ese control glucémico, de acuerdo a las guías, de acuerdo a los objetivos de la terapéutica y de esa parte que se denomina medicina basada en evidencias, doctores, significa que debemos tener un control glucémico. Bueno, entonces, doctor, ¿y cuál es ese control glucémico? Esa es una buenísima pregunta. La respuesta es, el control glucémico es todo aquello que se acerque más a lo normal. En realidad esa es la respuesta. Todo aquello que se acerque más a la normalidad. Si nosotros logramos llegar hasta los rangos normales en el control de un paciente, eso es control glucémico. Ahí estamos re bien, pero llegar a eso en un paciente diabético, pues, ¿quién no quisiera eso, verdad, doctores? Porque entonces el paciente está con uno, el paciente le manda 10 pacientes al internista más, todo paciente tratado dice que manda 10 más, todo paciente bien tratado dice que manda 10 más, ¿verdad? Y todo paciente mal tratado le quita unos 6 pacientes, doctores. Entonces, bueno, ese me va a mandar 10 pacientes más a la clínica, entonces yo lo voy a estar tratando bien. Entonces, como no logramos llegar hasta los rangos normales, todo aquello que se aproxime cabalmente a lo normal. Y ahí hablamos, por supuesto, hablamos de la glucemia pre, la glucemia post y los controles de hemoglobina glucosilada. Eso nos va a permitir a nosotros cabalmente hacer que el paciente tenga mejor calidad de vida. Porque el paciente se va a descompensar por varias razones. Por estrés físico, estrés emocional, por procesos infecciosos. Los procesos infecciosos descompensan a los pacientes, ¿verdad? Porque aparte su estado inmunológico está afectado. Todos los procesos infecciosos los descompensan. Y de los procesos infecciosos, la mayoría son infecciones de vías urinarias, pero pueden haber de otra naturaleza. Entonces, ¿cuál es el control glucémico óptimo que debemos encontrar en el paciente? Bueno, es una buena pregunta y la mejor respuesta es todo aquello que se aproxime a lo normal. Eso es lo más importante. Luego, la cuestión, digamos, de la dieta. Bueno, ahí, de la dieta, ¿qué les podría decir de la dieta? Van a encontrar ustedes, doctores, dietas escritas, pero para magnificarlo, para hacerlo más reflexivo, millones y millones. Para resaltarlo, yo les diría que millones y millones, pero en la práctica, eso es muy difícil, doctores. Uno debe ponerles algunos tips a los pacientes, que son muy importantes. Algunos tips importantes que son, por ejemplo, que, bueno, el azúcar de la mesa sí es muy importante que lo quitemos y eso va a significar que tomemos café, té, frescos, atoles, que es parte, digamos, de la dieta normal de nuestro entorno, amargos, sin azúcar.
El azúcar de la mesa está totalmente prohibido. Luego los alimentos con mucha carga de dulzura, digamos, esos hay que sacarlos también. Helados, dulces, pasteles, chocolates, hay que sacarlos. Enseñarles que carbohidratos hay en muchísimos, aún sea una dieta mediterránea con ácidos grasos monoinsaturados, siempre nosotros vamos a encontrar que vamos a encontrar rasgos de carbohidratos en muchos alimentos. Y que entonces hay que reducir el volumen de comida. Un volumen de comida que mantenga, digamos, esa calidad de vida aceptable para que el paciente pueda desarrollar todas sus actividades físicas. Si no, el paciente decaído, sin ánimo de nada, asténico y todo lo demás, eso no es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y eso, digamos, sería desde el punto de vista de la dieta. Volumen de comida, evitarlos. Y de ahí, doctor, hágame una dieta, por favor, deme una dieta de cuántas calorías. Bueno, ese es campo de nutricionista, ¿verdad, doctores? Y ese es un campo en el que ahorita yo, para fines prácticos y donde estamos nosotros, yo creería que eso es lo más importante para definir las cuestiones de la dieta. Ya decíamos el control de la glucemia, y no, digamos, al azar, no prefechado, digamos, bueno, vengas en 15 días, bueno, ya sabemos que ese día el paciente no se descontrola en la noche, al otro día no se descontrola también, y si le hacen ustedes en ayuno, llega en ayuno y después le dicen ustedes va a desayunar, no desayuna y regresa. Entonces son datos totalmente alterados. De todos, por supuesto, ya sabemos, la hemoglobina glucosilada es lo que le da a uno más o menos en un periodo de 3 meses atrás el comportamiento de la glucosa en la sangre. ¿Estamos bien ahí, doctores? Sí, doctor. Muy bien, ya vamos a ir terminando, porque yo sé que esto cansa estar ahí. Luego tenemos, digamos, insulinas que se pueden utilizar, digamos, insulinas de acción corta, insulinas de acción larga, o combinaciones de insulina entre corta y larga, que yo creería que tal vez ahí ustedes las pueden revisar también. Hay que considerar que en esto entran 3 elementos importantes. Uno, la adherencia que puede tener o la adhesión que puede tener el paciente a la terapéutica. Número 2, el costo que puede tener para el paciente, ¿verdad? En cuanto a poder usar por periodos prolongados estos medicamentos. Y número 3, el riesgo potencial que uno puede tener con el uso de las insulinas de desarrollar hipoglucemias en los pacientes. Recuérdense, es preferible para fines prácticos que uno tenga a un paciente en hiperglucemia que le haga una hipoglucemia que puede ser mortal, porque entonces ahí ya nos metemos a problemas. Entonces ahí vienen una serie de insulinas que yo preferiría que ustedes las revisen para que entonces conozcan, digamos, en la actualidad existen una gran cantidad de insulinas, todas ya insulinas humanas, ¿verdad? Que es estrictamente humana, es con la cadena de aminoácidos pegada totalmente a la insulina humana, y entonces, pues ni modo, cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender que el paciente tiene que apegarse a esta terapéutica. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, con las características que habíamos mencionado, que debutan de esta manera, que no hacen, ¿verdad?, la polifagia, poliuria y polidipsia, en ese tipo de pacientes, es muy poco probable que nosotros tengamos que tomar hipoglucemiantes orales. Ahora bien, cuando ya hablamos de hipoglucemiantes orales, ahí sí, ahí tenemos un gran chance de que necesitemos, para decirlo bien, que necesitemos de utilizar insulinas para poder lograr el abordaje de los niveles óptimos de glucemia en el paciente. Y luego tenemos, por supuesto, los
hipoglucemiantes orales. Digamos, por ejemplo, en el caso de las biguanidas, que es el ejemplo más importante, y ahí ya vamos a terminar para que ustedes terminen, digamos, de finiquitar este tema, porque ya estamos a las 4:07. Las biguanidas, dentro de las biguanidas, el más importante es el uso de la metformina. El uso de la metformina disminuye la producción hepática de glucosa. Es, digamos, el hipoglucemiante oral más utilizado. De calidades a calidades existen, por supuesto, pero de la metformina como tal es el más utilizado a nivel mundial. El medicamento que más ha ayudado. Tiene la ventaja que en pacientes que tienen su rango de peso por arriba de lo normal, poquito, pero sí tiende a reducirles un poquito el peso. Y tiene la desventaja que algunas veces produce diarrea, náuseas, distensión abdominal, y es un efecto irreversible. Y entonces ahí, en ese caso, hay que quitar ¿cómo se llama? Hay que quitar la metformina, porque entonces ya los pacientes, digamos, ya me cansé, muchachos. Los pacientes no desaparece este efecto, y entonces hay que quitar y cambiar de medicamentos. Pero digamos, ya después ustedes van a entender, por ejemplo, la carbosa, que disminuye la absorción de glucosa a nivel del sistema gastrointestinal. Van a ver ahí que está la glibenclamida, otra serie de medicamentos que se pueden utilizar para tratar la diabetes mellitus. Pero yo dejaría esto hasta aquí, el tema, para que ustedes puedan completarlo, porque aquí ya va también un poquito ese procedimiento que les he dicho que hagamos, que debemos escuchar, tener lectura previa, escuchar la clase y luego cerrar el conocimiento con otra lectura. Eso nos va a dar un cierre muy bueno del conocimiento, del aprendizaje, y nos va a permitir tener ciertos lineamientos de lo que es la diabetes mellitus. Porque al final la diabetes mellitus hay artículos, hay libros, hay textos, y ahora realmente el conocimiento de la diabetes mellitus pues ya pertenece al endocrino y al diabetólogo, ¿verdad? Entonces mi idea es haberles dado ahorita unos lineamientos de tipo general para que algún día ustedes se recuerden, el doctor Rodas nos enseñó diabetes mellitus por primera vez cuando fuimos estudiantes del pregrado. Ya después ustedes van a ser internistas, pues van a ser endocrinos, van a ser diabetólogos, y por supuesto el conocimiento va a ser mucho más profundo desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista fisiopatológico, y evidentemente desde los últimos aportes de la medicina basada en evidencias, porque esto se mantiene renovando constantemente, ¿verdad? Así es de que yo termino aquí, doctores. Gracias, doctor. Cuídense mucho, doctores. Ahí estamos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ay, me alegra mucho saludarlos. Feliz tarde, cuídense mucho. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor.